Hola y bienvenidos a esta explicación del taller 15, si mal no me equivoco. Acá taller 15, donde vamos a ver los circuitos RC. Un circuito RC es aquel circuito en el cual está compuesto de una resistencia y de un condensador. O sea, un instrumento donde se cargue la electricidad, donde se almacene, y otro donde deje pasar cierta cantidad de electricidad a ese dispositivo que la está guardando. ¿Ok? Hay veces, como en el problema 2 del taller, que hay que reducirlos. Entonces, en ese caso, dependiendo de la instrucción que se dé en cualquier problema, habrá que reducirlo, ya sea en serie o en paralelo. Y esto es independientemente tanto para las resistencias como para los condensadores. Por ejemplo, puede que tengamos tres resistencias que estén agrupadas ya sea en serie o en paralelo, pero tenemos un condensador, un normal. Simplemente el condensador ya está uno solo, o sea, el objetivo es que sea uno solo y no varios, y que nos dificulte un poco el proceso de calcular el valor de la fórmula, ¿ok? Entonces, si es necesario em, reducir ya sea las resistencias o los condensadores, entonces se hace. Ahora bien, hay dos fórmulas para un circuito RC. La primera y la más sencilla es esta de aquí, que es para hallar la constante de tiempo. ¿Ok? Que es básicamente esta letra acá, la letra tau del alfabeto griego. ¿Ok? Entonces, la letra tau, voy a escribirla acá abajo, se representa en términos de segundos. ¿Ok? Luego tenemos que esa letra tau, la constante de tiempo, es igual a multiplicar el valor de la resistencia o la resistencia equivalente por el valor del condensador o del condensador equivalente. ¿Ok? Ya sabemos que la resistencia se demuestra en unidades de ohms o de ohmios. ¿Ok? O sea, con esta letra de acá. Y que los condensadores se representan a través de faradios. ¿Ok? O sea, con la letra F mayúscula. Bien, entonces, ahora vamos a pasar a la otra fórmula, que por lo que estuve investigando es la fórmula de la ecuación de carga de un circuito RC. Y en síntesis nos ayuda a saber cuál es el voltaje de tal condensador cuando tenemos una cantidad de tiempo definida. Es decir, si tenemos, por ejemplo, 20 segundos y queremos saber cuál es el voltaje, pues lo podemos calcular con esta fórmula. Claro, teniendo los datos de haber calculado la constante del tiempo, que sería la fórmula acá. ¿Ok? En este caso es un poco más compleja, pero creo que es fácil de entender. ¿Ok? En resumen, y para desfragmentar esto según los valores, VC y V son voltajes, ¿ok? Que se va a representar en unidades de volta, o sea, de V mayúscula. VC es para saber el voltaje del condensador, ¿ok? Mientras que V es el voltaje que nos da el mismo problema, ¿ok? Generalmente el que hay que buscar es VC, pero si hay que despejar, ya sea cuál es el tiempo, cuál es el tiempo, que es por lo general lo que se va a buscar, pues se despeja. ¿Ok? Este uno es una constante. Esta letra E de aquí es el número de Euler. ¿Ok? El número de Euler es también una constante. Ahorita no me acuerdo cuál es el valor del número de Euler, pero en el video les estaría saliendo cuál es el valor. Aquí más o menos. ¿Ok? La letra T de aquí arriba es tiempo. ¿Ok? Que se representa generalmente en segundos.
y puede ser que nos lo dé el problema o tengamos que despejar esta variable para poder calcular el tiempo. Y por último, ya sabemos que R por C es lo mismo que decir la letra tau, que es la constante de tiempo. Que también se representa en segundos. ¿Ok? Ahora, un breve resumen de para qué sirven estas fórmulas. La de la constante de tiempo sirve para saber cómo es la rapidez de la carga que recibe el condensador, o sea, la letra C de aquí. ¿Ok? Entonces, si es un valor muy pequeño, digamos 0,1, 0,2 segundos, entonces el condensador va a tener una velocidad de carga muy rápida. ¿Ok? Cargaría casi que al instante. Sin embargo, si tuviese un valor, una constante de tiempo de, por ejemplo, 15, 20, 30 segundos, entonces su carga se estaría cargando rápido, pero no a la misma velocidad que como si tuviese una constante de tiempo de 0,01 segundos. ¿Ok? Ahora, la fórmula esta de acá, de la ecuación de la carga de un circuito RC, es para saber ya sea el voltaje que retiene el condensador a cierta cantidad de tiempo, o si se tiene que despejar, estaremos buscando el tiempo que ha pasado cuando el condensador tiene cierta cantidad de voltaje. ¿Ok? Voy a explicar unos 3 problemas, básicamente los únicos que hemos resuelto, para explicar tanto el cálculo constante de tiempo y cálculo del voltaje o del tiempo. Bien, el problema número 1 para el caso de cuando tenemos que calcular la constante de tiempo es el siguiente. Un circuito RC consta de un capacitor de 2000 microfaradios, conectado en serie con una resistencia de 50 ohms. Ambos están conectados a una batería de 9 volts y un interruptor abierto. Determina su constante de tiempo cuando se cierra el interruptor. Ok, lo que entendí es lo siguiente. Cuando nos dice que el interruptor está abierto es porque el circuito no está del todo cerrado. O sea, no se ha comenzado el proceso de carga para este condensador. Sin embargo, cuando entonces se cierra el circuito, como dice el problema, este condensador va o a cargarse o a descargarse. ¿Ok? No nos dan eso de que si se va a cargar o si se va a descargar. Simplemente nos piden calcular la constante de tiempo. Así que en base a esos datos vamos a hacer constante de tiempo es igual a multiplicar la resistencia por el condensador. Tenemos ambos datos, así que podemos calcularla de una vez. Sería 50 ohms multiplicado por 2000 microfaradios, es decir, por 10 a la menos 6 faradios. Ok, aquí es un cálculo cerrado, simplemente los ponen en la calculadora y les debe salir el resultado, que es de 0,1 segundos. Esta es la constante de tiempo, la cual, como ya hemos visto, como es un valor muy pequeño, significa que el condensador, o sea, esta de aquí, va a cargarse de forma casi que al instante, pero no tan rápido, pues. ¿Ok? Vamos al siguiente problema. Bien, en el problema 2 nos dice lo siguiente. Tenemos 3 condensadores de 15.000 microfaradios, 20.000 microfaradios y 30.000 microfaradios, conectados con 3 resistencias de 150, 250 y 350 ohms, como se indica en esta imagen. Para cuando se cierra el interruptor, aquí que está abierto, entonces si cuando está cerrado, determina el circuito equivalente RC y calcula su constante de tiempo. Es decir, tenemos que buscar dos cosas. ¿Cuál es la capacitancia equivalente y cuál es la resistencia equivalente? ¿Ok? En otras palabras, hay que agrupar las resistencias en una sola y lo mismo para los capacitores. Ahora bien, vemos
que está en tanto las resistencias como los condensadores están conectados en serie porque es una sola línea, ¿ok? Si esto hipotéticamente estuviese cerrado, fuese una sola línea, ¿ok? Lo cual nos indica que están conectados en serie. Así que para el caso de las resistencias va a ser muy sencillo. Simplemente hay que sumar 100... resistencia, ajá. Para el caso de las resistencias, simplemente vamos a sumar la resistencia 1 con la resistencia 2 con la resistencia 3. ¿Ok? Es decir, sería una suma algebraica entre 150 ohms más 250 ohms más 350 ohms. ¿Ok? Al final esto nos va a dar un total de 750 ohms. ¿Ok? Ya tenemos la resistencia equivalente de nuestro circuito RC. Ahora solamente nos falta la capacitancia equivalente. En este caso no es una suma algebraica, es una suma de fracciones. 1 sobre capacitancia total es igual a una fracción de 1 entre 100, entre 15.000 microfaradios más 20.000 faradios también en fracción y 30.000 faradios acá. Ok. Resolviendo esto rapidito, esto nos da un total de 6,67 microfaradios. Ok. Así que ahora que ya tenemos la resistencia y la capacitancia equivalente, ya podemos calcular ya podemos hacer uso de la fórmula de la constante de tiempo. Ok, así que borro esto un momentito. Bien, ya aquí voy a hacer el cálculo de la constante de tiempo. Recordemos que los datos para la resistencia total es 750 ohms y para la capacitancia total es 6,67 por 10 a la menos 3 faradios. No era microfaradios, si me equivoqué. Perdón. Bueno. Vamos a hacer el cálculo. Tau es igual a multiplicar 750 ohms por 6,67 por 10 a la menos 3 faradios. En total nos va a dar un valor de 5,0025 en segundos. Y ya con esto tenemos el valor de la resistencia, perdón, de la constante de tiempo para este circuito de acá. ¿Ok? Y esto es lo más sencillo de entender cuando estamos hablando de la constante de tiempo. Simplemente es multiplicar la resistencia, el valor de la resistencia por el valor de la capacitancia. Y si en caso tal hay que agrupar las resistencias o los condensadores, entonces se agrupan ya sea en serie o en paralelo o como esté en la gráfica. ¿Ok? Ahora vamos a pasar a la siguiente fórmula. Por último voy a explicar lo que es la ecuación de carga de un circuito RC. No la puedo explicar toda completo como se supone que quería por cuestiones de tiempo, pero voy a explicar más o menos cómo es el proceso que hizo el profesor para el problema 4 del taller. ¿Ok? En ese problema nos daban los siguientes datos: 50.000 microfaradios para un condensador con esa cantidad, que estaba conectado en serie a una resistencia de 1000 ohmios, y esos dos estaban conectados a una batería 24 volts. ¿Ok? Entonces, para el caso hipotético que nos dio el profesor, era el siguiente: calcular cuál era el tiempo si teníamos un voltaje del capacitor a 12 volts. ¿Ok?
cuando estaba como a la mitad de la carga. Es decir, ¿cómo lo hacemos para calcularlo? Bueno, en primer lugar hay que determinar la constante de tiempo, porque la necesitamos en nuestra ecuación. Así que lo multiplicamos. Recordemos que la constante de tiempo se calcula así. Y como ya tenemos los datos de la resistencia y de la capacitancia, podemos colocarlos ya de una vez. 1000 ohmios multiplicado por 50.000 por 10 a la menos 6 faradios. Al final esto nos da un valor de 50 segundos, ¿ok? Que es la constante de tiempo. ¿Ok? Ahora sí podemos aplicar la fórmula de esta fórmula acá. Es la siguiente. Voltaje del condensador es igual al voltaje multiplicado por 1 menos número Euler elevado al tiempo sobre RC. ¿Ok? En este caso vamos a reemplazar los datos para así saber qué es exactamente lo que tenemos que buscar. Tenemos el voltaje del condensador, que en este caso era 12. Tenemos el voltaje total, que es 24 volta. 1 es una constante, así mismo como Euler. El tiempo no lo tenemos, pero sí tenemos la constante de tiempo, que era 50 segundos. Bien, ahora sí podemos seguir. Vamos a despejar Euler porque en este caso, para poder despejar la letra T, esto está en un exponente. Si lo ponemos ampliado, está elevado a la menos T sobre 50 segundos. Entonces, ¿cómo podemos sacar esta T de aquí? Bueno, vamos por pasos. Necesitamos despejar la letra Euler, el número Euler, para así poder hacer el despeje correctamente. Así que el 24 que está aquí multiplicando al 1 menos a esto de acá, pues lo vamos a pasar al otro lado dividiendo. 12 voltas sobre 24 voltas igual a 1 menos Euler elevado a la T menos 50 a menos T sobre 50 segundos. Ok, ya cuando están aquí en fracción se eliminan la unidad volta y se queda como un número solito. Ahí 2 entre 24 nos da 0,50 simplemente. Tenemos 1 menos Euler sobre el tiempo dividido entre 50 segundos. Ahora bien, queremos despejar Euler del 1, o sea, esto de aquí. Así que lo que hacemos es intercambiar el 0,50 con el número de Euler. Esto de aquí pasa al otro lado y como estaba negativo, pasa al otro lado positivo. Es decir, Euler a la menos T sobre 50 segundos es igual a 1 menos 0,50. Ok. Ahora sí, ya tenemos el problema despejado. Ya tenemos Euler despejado para así poder obtener el tiempo como si fuese un número normal. Ok. Ahora, aplicamos a todo esto de aquí logaritmo natural, que en la calculadora se representa como ln. Entonces, ese logaritmo natural se va a hacer tanto para Euler y todo su exponente, como para 1 menos 0,50. ¿Ok? Es decir, logaritmo natural de Euler a la menos tiempo sobre 50 segundos es igual a logaritmo natural de 1
a 1 menos 0,50. ¿Ok? En la calculadora esto se puede hacer fácilmente, pero en este caso, por lo que entendí, se cancela la letra Euler y nos queda el exponente directamente como una fracción. Así que en un momento borro esta aquí. Nos quedaría de la siguiente forma. Menos tiempo entre 50 segundos es igual a menos 0,693. Recordemos que cuando aquí lo que ocurre es que el logaritmo natural, según entendí, cancela al número de Euler. Así que este número quedaría como 1. Y ya sabemos que el 1 no es necesario representarlo, pero tampoco es necesario olvidar lo que existe. ¿Ok? Mientras que el exponente de aquí pasa a ser una fracción normal sin ningún exponente. Y como tiene signo negativo, pasa a ser signo negativo. ¿Ok? Ahora sí, ya tenemos la ecuación totalmente despejada. Bueno, casi despejada para poder obtener el tiempo. Así que lo que vamos a hacer es despejar completamente el tiempo. Y lo vamos a buscar. Sería, en este caso, despejar el 50 segundos que está aquí y lo vamos a pasar al otro lado. Como está dividiendo, va a pasar al otro lado multiplicando. Y en este caso, para que el tiempo sea positivo, porque no existe tiempo negativo, del 50 segundos se va a llevar al signo negativo. Es decir, tiempo es igual a multiplicar menos 0,693 por menos 50 segundos. ¿Ok? Esto en la calculadora al final nos va a dar un tiempo positivo, el cual va a ser de 34,7 segundos. Y listo. Así sería para poder calcular el tiempo cuando nos piden, o sea, que el tiempo cuando nos dan como datos. Aparte los clásicos del capacitancia, resistencia y voltaje, nos dan el voltaje que tiene el condensador a cierto tiempo. Entonces, una última explicación. Si fuese al revés, o sea, si fuese que tuviésemos el tiempo, pero nos falta calcular el voltaje, sería poner los datos aquí y ya hacer el cálculo. Es decir, digamos que tenemos el mismo tiempo, 4,7 segundos, y no tenemos el voltaje. Así que lo que hacemos es aplicar esta fórmula acá. Reemplazamos el valor del voltaje, el del tiempo, que es 34,7, y el de la constante tiempo, que es 50 segundos. Ponemos todo eso directamente en la calculadora y en teoría nos debe dar el voltaje del capacitor que en ese tiempo, que debería ser 12 volts. ¿Ok? Y ya esa sería la explicación. Espero que esto pueda serles de utilidad. Así que nos vemos.